Sí, muy buenas tardes. Ya se han registrado casos en el planeta, incluso en algunos países de América Latina, de la hepatitis infantil aguda grave, una enfermedad que ha cobrado la vida de algunos niños y que pudiera ser una amenaza para Cuba en algún momento. Aunque en estos momentos aún, según las autoridades nacionales de salud pública, no se registran casos de esta enfermedad, sí se adoptan todas las condiciones para la posible aparición de casos de este tipo. Tengo a mi lado al doctor José Luis López González, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, quien nos ofrecerá declaraciones al respecto para conocer más sobre esta peculiar enfermedad, cómo evitarla y qué se hace hoy en la provincia para contener la aparición de posibles casos de este tipo. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación que a nivel internacional presenta esta enfermedad? ¿Qué implica esto para Cuba? Sí, a ver, el día 5 de abril la Organización Mundial de la Salud emite una alerta sobre la aparición de esta enfermedad en niños de entre 6 meses y 18 años de edad. Ya el día 21 se habían reportado 169 casos en 12 países, ya 12 niños habían requerido trasplante y uno había fallecido. Al día 11 de mayo ya se habían reportado 348 casos positivos y otros 450 probables. Alrededor del 70% de los casos se le había aislado el adenovirus en sangre a estos niños y alrededor del 10% había necesitado trasplante. Se ha ido propagando ya aquí en la región de las Américas, varios países, entre ellos México, Estados Unidos, tienen casos ya reportados. Nuestro país y la provincia se está preparando ante la posible introducción o aparición de casos aquí en el país y se están adoptando todas las medidas al respecto. Ahora se habla de que no se trata de ninguna de las hepatitis ya conocidas. Se plantea que tiene que ver con un adenovirus. Explíquenos al respecto. Sí, hay varias teorías. La más aceptada es el adenovirus. Se ha aislado en la mayoría de los casos, como le decía, más del 70% se ha aislado el adenovirus. La teoría más aceptada es la concomitancia del adenovirus con un efecto perverso, se puede decir, de la COVID, o sea, del SARS-CoV-2, que ha comprometido la inmunidad de estos niños y con el confinamiento que ya llevan de 2 años prácticamente encerrados en sus casas, esto ha debilitado su sistema inmune y esto ha provocado que estos niños sean más vulnerables al concomitar con el adenovirus. Muchas gracias, doctor, por sus declaraciones. Pero continuamos conociendo más sobre esta peculiar enfermedad que constituye, o sea, una novedad de cierta forma para todo el planeta porque es una enfermedad hasta ahora no conocida. Tengo a mi lado también a la doctora Marilyn del Solar Delgado, quien es pediatra de la Dirección Provincial de Salud del grupo, quien nos dará detalles también, más detalles sobre esta enfermedad. Doctora, ¿qué se realiza hoy, qué se hace hoy en la provincia ante la posible amenaza de una enfermedad de este tipo? Sí, la provincia, bueno, se está preparando, como usted bien decía, creando las condiciones necesarias, según nos ha orientado el Grupo Provincial de Pediatría y el Nacional de Pediatría y el Ministerio de Salud, creando las condiciones necesarias para, en caso de que aparezcan casos, bueno, pues atenderlo de la forma más óptima posible y lograr de esta manera que no haya consecuencias fatales en los niños. Entre las medidas que se están tomando, bueno, primero es la capacitación al personal de salud, porque como bien se ha dicho aquí, es una enfermedad nueva, poco conocida, entonces, bueno, ya se están haciendo capacitaciones tanto a los médicos de la atención primaria de salud como a los médicos que ya brindan atención hospitalaria, de las terapias intensivas y demás, para lograr un mejor conocimiento de la enfermedad. Además de esto, se están creando también las capacidades de cama hospitalaria y para esto se determinan los lugares más ideales dentro de los servicios de pediatría y de los servicios de terapia intensiva, donde estén las condiciones necesarias para atender la enfermedad de acuerdo a sus características. Ahora, ¿qué síntomas o señales debería tener en cuenta hoy la familia avileña en sus hijos y que pudiera ser un peligro de padecer esta enfermedad? Bueno, los síntomas fundamentales, se habla del íctero, que es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas,
como síntoma fundamental, pero conjuntamente con esto los síntomas propios de las enfermedades hepáticas, ¿no? Como puede ser dolor abdominal, vómitos, diarreas, náuseas, orinas oscuras, heces más claras. Ante la posible aparición de estos síntomas, ¿qué deberían hacer los padres? Bueno, los padres lo que deben es acudir a un centro de salud, dígase consultorio médico de la familia, cuerpos de guardia, policlínicos, porque de allí estos niños van a ser remitidos a un centro hospitalario donde se ingresan para el estudio. ¿Qué medidas deberían tenerse en cuenta para evitar posibles contagios en el supuesto caso de que aparecieran casos de la hepatitis aguda infantil? Las medidas fundamentales para esta enfermedad es la prevención. Es la base para evitar la aparición de la enfermedad y, en caso de que aparezca, el contagio. La prevención fundamentalmente va a estar dada por el lavado frecuente de las manos, es un pilar muy importante. Puede ser también el uso del nasobuco, pues estamos hablando de que en la mayoría de los casos se han encontrado adenovirus que se transmiten por vías respiratorias. La higiene de los alimentos es muy fundamental. La higiene del agua de consumo, o sea, una correcta manipulación del agua de consumo. Muchísimas gracias, doctora, por acceder a esta entrevista para informar a la población avileña al respecto de esta enfermedad. Y así termina este contacto en vivo. Tengan muy buenas tardes.